Hola, buenos días. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Espero que estén muy bien, que ahorita con el tema de la pandemia todos estén sanos y salvos en sus casas. Y bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera. Soy mexicano, economista, trabajando en Banco de México. Y bueno, tuve la oportunidad yo de estudiar mi posgrado en la Harvard Kennedy School de Administración Pública del 2017 al 2019. Y bueno, yo voy a ser su anfitrión durante esta plática que vamos a tener con Alejandro Noriega y José Luis Gallegos, y un poco platicarles rápidamente sobre el proyecto de Mi Camino a Harvard. El proyecto de Mi Camino a Harvard pues nace básicamente, digamos, en Harvard durante mi estancia en el máster, y un poco la idea de este proyecto es motivar a más jóvenes mexicanos, y digo, no solamente mexicanos, he visto que se han conectado pues personas jóvenes de Latinoamérica, motivar a ustedes para que pues eventualmente decidan estudiar un posgrado en una de estas universidades top en Estados Unidos, en Reino Unido o en el mundo. Motivarlos a través de las historias de nuestros invitados, de los webinars, en este caso Alex y José Luis, y eso para que en un futuro pues decidan emprender un proyecto tan valioso y que les va a aportar muchísimo como estudiar un posgrado en el extranjero. Creo que ese es como el primer paso para iniciar un proceso como este, la inspiración. Y creo que a través de estas historias de nuestros ponentes les puede ayudar un poco a sentirse inspirados, al verlos a ellos y saber que ellos también tuvieron dificultades, problemas, pero que eventualmente con un proceso con una planeación y con un proceso se pudo concretar su sueño de estudiar en estas universidades. Entonces, como les decía en este webinar que va a estar enfocado para darles consejos de aplicación a ustedes que están interesados en estudiar un posgrado, una maestría en políticas públicas en Estados Unidos. La discusión va a estar girada en ese tema, y nuestros invitados de hoy, se los comentaba, es Alejandro Noriega, quien estudió el Master in Public Policy en la Harvard Kennedy School, se graduó en 2018, mexicano, originario de Tijuana, y José Luis Gallegos, quien se va a graduar este año de una maestría en Administración Pública, igual en la Harvard Kennedy School. Entonces, ellos van a ser nuestros invitados. Ahorita los voy a mute. Ya estás su mute, Alex. Sí, ya. ¿Quieres que No sé. empiece? Espérame, deja darle también el unmute a José Luis. Entonces, bueno, sin más espera, los dejo con Alex y José Luis. Un poquito la plática, como va a estar estructurada, nos van a platicar un poquito sobre el antes de aplicar a Harvard, posteriormente el durante, y al final concluiremos con cómo fue su experiencia ya después, ya incorporándose a la vida laboral y demás. Entonces, pues los dejo. No sé si Alex, José Luis quieran comenzar un poquito platicándonos de ustedes y sobre cómo fue su vida antes de aplicar a este programa y por qué decidieron aplicar. ¿Empiezas, José Luis? Empiece Alex. No, tú, bueno, como quieras. Respetamos la antigüedad. Está bien. Pues bienvenidos todos, gracias por participar en esto. La verdad, espero no aburrirlo, les cuento un poco más o menos de mi contexto. Como bien dice Gio, yo soy mexicano, soy originario de la famosa ciudad de Tijuana, no sé si quién la conozca o quién no la conozca, conocida por drogas, sexo y prostitución, pero también por muchas otras gracias. Estudié en la Ciudad de México, estudié Derecho,
tuve una carrera de servicio público previo a la Kennedy School y apliqué al programa de maestría en políticas públicas, que típicamente para los abogados es algo no muy convencional y precisamente yo por eso apliqué a ese programa. Precisamente porque quería como una visión distinta, quería una visión más ampliada y quería fortalecer mi lado de números. Entonces, trabajé en el contexto de justicia, trabajé en el contexto de transparencia y ahorita en lo que estoy justamente es en el diseño de servicios en función de algo que llaman acá Behavioral Science o Behavioral Insights, que es usar la psicología para entender mucho mejor los procesos de razonamiento de los usuarios y en función de eso diseñar mejores servicios públicos. ¿Qué más les puedo contar? ¿Cuáles eran los demás puntos, Gio? Sí, me gustaría entender un poquito por qué platicaba lo del lado cuantitativo en cuanto a por qué decidiste aplicar a este posgrado, pero también un poquito por qué pensaste en estudiar en Estados Unidos y no quizás estudiar en Reino Unido, qué es lo que te llamaba muchísimo la atención de este tipo de programas. Pues repito, digamos, para los abogados es rarísimo estudiar algo que no sea un LLM, que es la maestría en Derecho, y no estudian eso precisamente porque no se sabe la tabla del uno y del 2. Entonces, pues era un reto completamente distinto y era pues precisamente el enfoque para aprender algo nuevo, ¿no? Entonces yo estaba muy metido en el tema de Behavioral Economics y la intersección entre derecho y economía. Y pues resulta que Harvard tiene uno de los programas más sólidos en esto que llaman Behavioral Insights, que es la inclusión de psicología en el contexto de servicios públicos. Buenísimo. ¿Por qué apliqué a Harvard? Pues precisamente por eso, porque, digamos, contraintuitivamente, a pesar de que, digamos, difícilmente a alguien le vas a preguntar si quiere, digamos, todo el mundo quiere aplicar a Harvard, pero muy poca gente te puede decir por qué. Y creo que eso es una de las grandes temas que queremos transmitir ahorita. Debes de tener una causa, debe de haber un sentido por el cual quieras ir a Harvard. No nada más es, pues yo quiero ir a Harvard porque pues es la mejor escuela del mundo y quiero ir a Harvard, ¿no? Entonces, yo apliqué precisamente porque había esta intersección con la economía del comportamiento y pues yo no consideré maestrías en Europa, no me resultaban atractivas la mayoría, había un par en el Reino Unido, pero fuera de eso no me fue muy atractivo. Buenísimo. José Luis. ¿Qué tal? Pues yo me llamo José Luis. Antes de venirme para acá, yo estudié la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM y después de eso empecé a trabajar en el gobierno de la Ciudad de México. Me gustaban mucho los temas de comunicación, entonces entré en un área que se llamaba discurso gubernamental, donde me tocaba redactar discursos para quien entonces era jefe de gobierno. Y me vinculé mucho con la política, también me llamó mucho la atención. Empecé como asesor en la Cámara de Diputados y el diputado con el que trabajaba, él es un diputado por Nuevo León, se llamaba porque ya no es diputado, pero él sigue teniendo una gran presencia en la vida pública, Agustín Basabe, quien después se convirtió en presidente nacional del PRD y tuve la oportunidad de trabajar con él y entrar en diferentes áreas de estrategia electoral, desde diseñar un convenio de coalición entre diferentes fuerzas políticas, entrenar a candidatos en temas de comunicación, diseñar spots, comunicados de prensa. Eso se empezó a convertir en mi especialidad y después, justo también por una coyuntura política, quien era mi jefe decidió renunciar al cargo y entonces a mí me dio tiempo para replantearme muchas cosas respecto de mi trayectoria profesional hacia el futuro. En la misma coyuntura terminé con mi novia y creo que sí, fue importante que todas las cosas se dieran al mismo tiempo porque me permitieron realmente plantearme qué es lo que quería hacer hacia adelante. Yo recuerdo muy bien, en la UNAM sucedió cuando yo estaba en mi último año de la carrera, creo que nunca más ha vuelto a pasar, que vinieran a platicarnos sobre los diferentes posgrados de Harvard. Casi siempre es bastante común que vayan
universidades, al CIDE, al ITAM, al TEC de Monterrey, un poco a promocionar las carreras que tienen, pero al menos en la Ciudad de México, en la UNAM era la primera vez que se daba un evento así. Fueron a 3 facultades, a Medicina, a Ingeniería y a la Facultad de Ciencias Políticas. Y en la Facultad de Ciencias Políticas, el director de admisiones de la Kennedy School promocionó los diferentes posgrados. Y yo me acuerdo mucho de ese momento porque o sea, Harvard, tú veías que sí estaban interesados en atraer otro tipo de perfiles, ¿no? Y las personas que hablaban, pues decían cómo era importante que como mexicanos participáramos, y incluso siendo parte de escuelas públicas, uno siempre tenía oportunidad de conseguir alguna beca y de conseguir un financiamiento. Pero fue muy curioso que al final de la plática les preguntaron a todos los expositores, ¿no? Bueno, ¿y tú de qué facultad eres? ¿De la UNAM? ¿Dónde estudiaste? Y los chicos empezaron a decir, bueno, no, yo realmente estudié comercio en la barra de comercio, escuela bancaria de comercio, una cosa así. No, pues yo estudié finanzas en el TEC de Monterrey. No, yo estudié en el ITAM. Entonces era muy irónico que chicos de universidades privadas estuvieran viniendo a la UNAM, invitándonos a que participáramos y postuláramos a Harvard, diciéndonos que sí se puede. Pero de todas formas, el episodio creo que fue importante, porque al menos al final de la práctica, me acuerdo mucho, te regalaban un brochure en donde te explicaban los diferentes programas, los requisitos de admisión, y lo guardé en una gaveta que tenía en mi escritorio, y yo decía, en algún día voy a postular. Y después sucedió todo eso que les compartí de mi vida profesional en la política, etcétera. Y fue cuando mi jefe decidió renunciar que volví a retomar mi brochure y lo vi y dije, bueno, creo que es el momento adecuado. Y a partir de ahí empecé a definirme una ruta, que creo que es lo importante, ¿no? Cuando ustedes tengan cualquier objetivo, digo, más allá de ingresar a una universidad, vale la pena pensarlo como en un proceso de ingeniería inversa, ¿no? Si yo quiero llegar a este punto, ¿cuáles son los puntos anteriores que tuve que haber recorrido? Entonces yo tenía claro que habían requisitos de entrada y requisitos, digámoslo así, requisitos que te permitían siquiera el poder postular y tener una oportunidad, y requisitos que te permitirían realmente ser considerado como un candidato con potencial en la universidad, ¿no? Ya esto a lo que voy es que creo que hay, no solamente para Harvard, sino para todas estas universidades, estos requisitos que te dan la entrada, ¿no? Que es, por ejemplo, el inglés, es algo fundamental, con el TOEFL, con el GRE, y otros requisitos que te hacen diferentes a otros candidatos y que realmente te ponen, una vez que ya puedes ser considerado en serio, que te permitirían entrar, que son tus cartas de recomendación y tus ensayos sobre todo, ¿no? Entonces, tuve además la oportunidad de postular a una beca que se llama Fulbright, que es una beca que se estableció en convenio, bueno, se establece en convenio con Estados Unidos y el Departamento de Estados Unidos de Estado y el gobierno mexicano. La beca Fulbright es para casi todos los países, entonces para las personas que veo que están en Chile y en Brasil, es una muy buena oportunidad que también lo vean. Y la beca Fulbright, al menos en México, cuando te la ganas, te dan una beca bastante generosa de $25,000 y además te ayudan en el proceso de postulación. Entonces, creo que para mí eso fue muy importante porque fue como un primer acceso de decir, bueno, si yo me gano esta beca, significa que tendría verdaderas oportunidades de ingresar a estas universidades a las que yo aspiro. Entonces, el ponerme como objetivos intermedios me ayudó mucho a generar confianza y a desarrollar también mis capacidades, porque desde la beca Fulbright te pedían que hicieras tu GRE y que además tuvieras una carta de recomendación y un ensayo. Eso va a ser algo que constantemente les pidan, pues no solamente incluso para entrar a Harvard, sino para fellowships, para cualquier tipo de becas. ¿Tú querías decir algo, Alejandro? Vi que levantó. Gio, creo que si le ayudas a Alejandro a hacer un mute. Justo, digamos, conectándolo con lo que dice José Luis, digamos, lo que tienen que tener claro un poco es el tema del proceso.
y es como todo, digamos, tiene una etapa, digamos, más allá de nuestra historia de vida y más allá de cómo lo encuadres y lo que tú quieras. Una cosa es el proceso de la maestría y otra cosa es como, digamos, el hacer un perfil atractivo para una universidad, pues digamos, complicada. Por el lado del proceso, yo lo que les diría es, uno, pues tener bien la idea de cuándo te quieres ir y entender que los ciclos, digamos, son anuales y que las Eso, aplicaciones... en ese sentido quería preguntarles, un poquito haciendo la recapitulación de lo que han comentado, lo que decía Alex y lo que dice José Luis es, yo estuve trabajando antes de decidir aplicar, creo que en las escuelas de Poli sí es muy importante la experiencia profesional, y eso lo demuestra que José Luis estuvo trabajando en cuestiones de política, no sé a qué edad, creo que tienes 28 años, ¿no, José Luis? Me parece que a los 26, 27 años ya habías tenido un par de años de experiencia laboral y a los 27 dices, bueno, estoy listo para A los aplicar este 26. posgrado, 26 años, decides, voy a aplicar este posgrado. Alex, lo mismo, también ya llevaba, digamos, Alex llevaba más tiempo trabajando, pero digamos, en algún momento Alex dijo, yo también creo que es mi momento para aplicar, ya después de 3, 4 años de haber trabajado en sector público. Entonces me gustaría entonces sí que entráramos a, bueno, ya comentar un poco de lo que hicieron antes, lo del proceso. Ustedes dicen, José Luis de 26, Alex, no recuerdo de qué edad aplicaste, pero dicen, bueno, ya quiero irme a estudiar, un poquito entender cuál fue lo que ibas a platicar, Alex, un poquito los tiempos del proceso de aplicación, un poquito de cómo fue su experiencia primero al buscar programas, después al ver los requisitos, al pensar en los tiempos, cuál fue el plan que ustedes llevaron a cabo para ya después de algunos años de haber trabajado decidir aplicar a estos programas. Pues, ¿le doy, José Luis? ¿Continúo? Y yo nada más voy a comentar porque de un par de preguntas que están haciendo en el chat sobre la beca Fulbright. Digo, habrá oportunidad de profundizar en eso, pero antes la beca Fulbright, al menos en México, estaba compuesta por dos tipos de convocatorias. Una que era convocatoria abierta, en donde tú a lo mejor podrías entrar a la maestría y después postular a Fulbright para que ellos te financiaran. Y una convocatoria regular en donde antes de entrar a la maestría tú primero asegurabas el financiamiento y ellos te ayudaban a postular. Cuando yo decidí entrar a postular a los posgrados, cancelaron la convocatoria abierta y solamente mantuvieron la convocatoria regular. Entiendo que así es como funciona actualmente. En Entonces, general, de manera muy concreta, creo que en la mayoría de los programas de financiamiento, por lo menos, aplicas una vez que ya te aceptaron. Por lo que entiendo yo, Fulbright era una anomalía porque esa convocatoria ordinaria, no la extraordinaria, te ayudaba a pagar el GRE, por ejemplo. Sí, sí, y esa es un la única que poquito hay actualmente. O sea, para, actualmente Ajá. primero tienen que conseguir la beca Fulbright y posteriormente Fulbright les garantiza el financiamiento una vez que son aceptados y les guía en el proceso de postulación. para el tema de Fulbright vamos a tener digo, qué bueno que salió la pregunta ahorita, vamos a tener una conversación exclusivamente para Fulbright, para descargar también todas las preguntas que puedan tener sobre ese proceso. Entonces, digamos, sí, un poquito lo que comentaba José Luis, pero también vamos a tener una sesión para Fulbright por si están interesados. Sí me gustaría entonces entrar de nuevo al tema del proceso. Entonces, digamos, justo por eso comentaba como accesorio a lo que decía José Luis. Creo que, digamos, el tema del financiamiento es fundamental, pero, digamos, también lo que dice José Luis es pensar en etapas intermedias y es pensar primero cuándo te quieres ir. Ese creo que es el determinante y el detonador de todos tus esfuerzos. Creo que tanto en el caso mío y como de José Luis, fue como un cambio en nuestras carreras o alguna oportunidad en el cual quizá, en mi caso, por ejemplo, yo ya sentía que para poder avanzar a algo siguiente necesitaba como hacer algún tipo de cambio. Pero pues digamos, esto es muy personal y depende de ustedes. Los programas sí tienen una edad, una media de edad, digamos, pero pues hay una distribución como en todos los programas, ¿no? O sea, hay gente, en mi programa, por lo menos, que es el Máster en Políticas Públicas, había gente de 23 años hasta gente de 37 años. Entonces, digamos, había una media en mi programa, por lo menos, de 28 años, pero la distribución estaba de tal manera que era muy amplia.
Entonces, digamos, sí están concentradas. Entiendo que el programa de José Luis, por ejemplo, es un poco más, la edad media es un poco más grande, porque el programa de José Luis está hecho típicamente para alguien que tiene para alguien que ya tiene una maestría previa, Sí. o que por lo menos pueda acreditar cursos en programas previos que les permiten aplicar a la administración, a la maestría en administración pública. Entonces, Sí. nuevamente, todo el detonador para mí, por lo menos, es el proceso. Porque salvo por Fulbright, que no conozco el estado actual de la convocatoria de Fulbright, pero en la mayoría de los casos no puedes aplicar a nada de financiamiento salvo que tengas una carta de aceptación. Y en las mismas, digo, salvo lo que aplicas en la propia universidad, ¿no? Pero digamos, entonces, detonas tú los procesos que empiezan en septiembre típicamente y terminan en diciembre para aplicar al septiembre del siguiente año. Entonces, digamos, ese es típicamente tu ciclo, con una salvedad. Que para tú poder aplicar digamos, al deadline de diciembre que se abrió en septiembre, ya tuviste que haber tenido TOEFL y ya tuviste que haber tenido GRE. Entonces, digamos, y típicamente, para hacer eso, tienes que estudiar un montón. Tanto por, digamos, fallas profesionales, que no estés acostumbrado, digamos, como en mi caso, que era el caso de las matemáticas. Los abogados no vemos matemáticas. Entonces, digamos, eso requirió como un esfuerzo adicional. Como en el caso de la gente que sí sabe matemáticas y que típicamente no sabe hilar dos enunciados. Entonces, digamos, el GRE es un problemón, como la quieras ver, porque si eres bueno para números, típicamente no eres bueno para palabras. Y si eres bueno para palabras, típicamente no eres bueno para números. Entonces, digamos, es ahí donde, aunque la convocatoria empieza en septiembre siempre, tú tienes que ir planeando cuántas veces quieres tomar el GRE y cuánto vas a estudiar para el GRE. Y estudiar para el GRE no significa estudiar inglés. Y estudiar para el GRE no significa saber matemáticas. Estudiar para el GRE son pruebas de lógica que se basan en inglés y se basan en matemáticas, pero que lo que evalúan no es el lenguaje. Entonces, digamos, hay distintas herramientas que te ayudan como a hacerlo. Una de las grandes habilidades es hacerlo rápido, por ejemplo. Tienes que saber cómo hacer cálculos rápidos, tienes que saber cómo no responder lo que no sabes, tienes que saber cómo ser estratégico. Yo, por ejemplo, tomé distintos cursos, tomé uno que se llama Magoosh, que es muy bueno, se los pongo ahí en el chat. Y aparte, pues estuve estudiando. Entonces, mi proceso de preparación, por ejemplo, a pesar de que yo apliqué ese septiembre, había empezado un montón de tiempo antes para poder tener, pues el proceso, sólido, ¿no? Entonces, digamos, me gustaría que platicáramos un poquito en cuanto a los documentos, a los requisitos que ustedes dijeron, bueno, ya me quiero estudiar la maestría, checaron en su caso, José Luis, cuáles eran los requisitos de su máster en administración pública y en tu caso, Alex, el caso de políticas públicas, vieron los requisitos. Me gustaría que platicáramos un poquito sobre los requisitos que ustedes vieron y bueno, el tema del GRE, del examen de inglés, que en este caso es el TOEFL, digamos, es el que la mayoría de las universidades en Estados Unidos lo aceptan. ¿Cuánto ustedes más o menos calcularon? Digamos, en septiembre te sientas y haces la aplicación, pero hay como 6 meses antes, 7 meses antes que tú tienes que preparar documentos, tanto el TOEFL como el GRE, como cartas de recomendación. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son esos tiempos que ustedes tomaron para prepararlos? Alex ya comentaba el GRE, que quizás se tuvo que preparar unos 6 meses, pero me imagino que también hubo un proceso de preparación para el TOEFL, un proceso de preparación para las cartas de recomendación, un proceso de preparación para los ensayos, digamos, para que en septiembre ya tuvieran todo junto. Ustedes más o menos, ¿cuál fue el timeline que les tomó para llevar todos estos documentos? José Luis. Sí, yo creo que cuando uno postula, comúnmente postula a diferentes universidades. Entonces además vale la pena hacerlo así porque te ahorras, ¿no? Hay incluso un beneficio como de economía de escalas en donde si ya tienes un ensayo para una universidad, pues es relativamente sencillo retomar varias ideas y hacer otro ensayo para otra universidad, ¿no?
Si ya tienes el GRE, pues ese sí nada más pagas y se lo mandan a todas las universidades a las que tú quieres postular. No hay un número mágico, pero en mi caso yo postulé a 6 universidades. Fulbright nos cubría 4 de ellas. Por cada universidad hay un fee que hay que pagar, depende desde $50 hasta $150. Y bueno, todo esto para decir, creo yo que la forma en cómo se preparen tiene que ver mucho con qué universidades también, a cuáles quieren postular. En la mayoría hay como un early application en donde hay como cierta ventaja si tú le dices a la universidad antes que quieres realmente entrar. Entonces yo me acuerdo que aunque la mayoría de mis deadlines fueron en noviembre, diciembre, hubieron algunas como la de la Universidad de Chicago, que si no mal recuerdo, en octubre teníamos que estar postulando, después la Universidad de Columbia, la de Harvard fue una de las últimas y la última fue la de Princeton. Entonces yo tenía como muy claras cuáles eran mis fechas límites de cada universidad y a partir de cada una de ellas, pues sabía que necesitaba un tiempo. Yo me daba por lo menos un mes para preparar los documentos que necesitaba para cada uno. Yo les digo, no, o sea, hay estos elementos de acceso y elementos de entrada. Los de acceso son los requisitos mínimos que necesitas para aspirar a postular, bien decía Alejandro, el GRE, el TOEFL, y los de entrada son los que realmente tienes que dedicarle tiempo para particularizarlos a cada una de las universidades, ¿no? Entonces, para convertir un ensayo genérico que a lo mejor yo había hecho por primera vez para Fulbright a un ensayo específico que iba a responder las preguntas de Harvard, que comúnmente te preguntan, ¿no? Cómo tú demuestras tu liderazgo cuando postulas en la Kennedy School. Pues me daba por lo menos un mes para realmente sentarme a trabajar y escribir. Incluso lo mismo con las cartas de recomendación. Afortunadamente yo escogí a personas que me tuvieron toda la paciencia del mundo. Creo que esto lo van a escuchar muchas veces, pero se los voy a decir de todas formas. Vale la pena que sus cartas de recomendación no necesariamente sean de la más alta autoridad que puedan conseguir, sino de alguien que realmente los conozca bien y que además tenga este interés en ustedes, de acompañarlos en el proceso, porque ciertamente es muy pesado el estarle pidiendo a la misma persona que te escriba diferentes cartas de recomendación. Y a veces a lo mejor es cambiarle solamente el remitente, ¿no? Y que en vez que diga Dear Harvard Admission Committee, que le ponga Dear Chicago Admission Committee. Pero eso, cuando tú estás sobre un deadline y cuando sabes que tienes ciertos días para que la persona lo envíe desde su correo electrónico, pues te genera bastante presión si no es una persona que está contigo y que sabe pues el interés que estás teniendo. Yo quería retomar el tema del GRE porque creo que había varias preguntas vinculadas en el chat. Uno me hacía la pregunta directa de cómo complementaste entonces lo que te faltaba. Supongo, retomando el tema de Alejandro que decía, el que no es bueno para habilidades verbales, es bueno para matemáticas y viceversa. Bueno, a mí, la verdad, me faltaban ambas. Así que en ambas yo le tuve que echar muchas ganas. La primera vez que hice el TOEFL, si sigue el puntaje de 170, donde es el límite, yo obtuve 145, más o menos. En el GRE, en el TOEFL creo que te piden 110, ¿no? ¿Qué? En el TOEFL creo que te piden 110. Sí. No, yo estoy hablando del GRE. GRE, sí. La primera vez con la que postulé a Fulbright, tuve 145 en habilidad verbal y 143 en habilidad matemática. Entonces, en las dos estaba muy malito, para serles sincero. Y aún así, Dios mediante, me gané la beca Fulbright, pero sí fue para mí un gran incentivo para saber que tenía que mejorar. Entonces, Fulbright te paga para que puedas repetir tu GRE. De todas formas, yo volví a pagar 2 veces más. Al final lo terminé haciendo una vez para entrar a Fulbright y 3 veces más. Entonces ya me convertí en un experto de cómo hacer el GRE o sea, conforme lo vas haciendo más veces, te das cuenta que es un tema realmente de tu capacidad, más que mira tu IQ o tu capacidad intelectual, es tu capacidad para resolver un examen, ¿no? O sea, ¿qué tan habilidoso te vuelves para dar respuestas rápidas, para saber
cuando no responder una pregunta y irte a la siguiente. O sea, realmente para saber actuar bajo presión. No sé si para eso está diseñado el examen, pero te lo miden muy bien. Entonces, pues ya al final poco a poco fue mejorando. La Universidad de Harvard yo les escribí porque tenía muchos nervios de saber si me tomaban el último examen o los mejores puntajes. A mí en ese momento me respondieron que me iban a tomar los mejores puntajes. Y qué bueno, porque siempre cuando salía alto en uno, salía muy bajo en el otro y viceversa. Entonces, al final, en mis habilidades verbales, lo más que pude empujarlo fue a 162 y en matemáticas me quedé 159. Okay. Yo creo que 160 es un puntaje competitivo que ya te permite con confianza y seguridad postular a cualquiera de estas universidades top en Estados Unidos. Creo que sí es importante. O sea, siempre, incluso ustedes van a leer que dicen, no, no es decisivo. Claro que no es decisivo, pero por eso volvemos a esto, ¿no? Hay elementos de acceso y elementos de entrada. Estos de acceso son los mínimos que necesitas para que te den seriedad, ¿no? Entonces, yo creo que el GRE justo en un sentido en el que para las universidades de Estados Unidos les es sumamente difícil estandarizar el promedio que tú obtuviste en tu universidad. En mi universidad, por ejemplo, en la UNAM no nos promedian respecto de a nuestros peers, no nos dicen cuál es nuestro lugar respecto a nuestra generación. Entonces, habían varias universidades que nos preguntaban eso y decía, pues, no tengo idea, ¿no? Y ellos, pues, a su vez tampoco tienen idea de qué significa tener un 9 en una universidad o un 10, es en el caso mexicano, ¿no? Que nuestro ranking es de 1 a 10, pero hay otras universidades que es por letras. Entonces, como no hay una forma de estandarizar la calidad educativa con la que tú llegas, realmente el GRE cobra mucha importancia para saber que al menos tienes el mínimo para poder desarrollar esas capacidades, ¿no? Alex, ¿te quieres decir algo, verdad? Sí, digamos, volviendo a ese tema de las etapas, entonces, digamos, para mí todo desencadena en el shift profesional que te lleve a ti a aplicar. El segundo es el tema del GRE. Como bien dice José Luis, en la mayoría de las universidades no hay score mínimo, pero digamos, en corto sí te dicen que para que te tomen en serio, por lo menos en Ivy League, tienes que estar en el... Más allá del score, que no dice mucho, tienes que estar alrededor del percentil 75 para arriba. Entonces, digamos, formar parte de por lo menos el 25% de los perfiles más atractivos de uno u otro lado, creo que te da un perfil competitivo. No es garantía, pero te da un perfil competitivo. Y lo segundo, una vez que terminas el GRE, es el TOEFL. Antes no había mínimo en TOEFL, pero entiendo que ahora sí ya hay, ¿no, Gio? Mencionamos 110, sí, 110. Es 110. Entonces, pero pues el TOEFL la verdad es que no es digo, si lo haces y demás, no debe representar mayor problema. El GRE... ¿Puedo compartir una historia respecto al TOEFL? Suelta. Es una historia que además sí se convirtió decisiva en mi postulación a Harvard, porque yo, siendo muy honestos, quería postular al MPP. Ese era mi sueño. Ya, ahora Alejandro se va a creer más porque existe el MPP. Pero yo quería postular al MPP y, sin embargo, un requisito justo de acceso era tener un score del TOEFL de 100, pero con la condición de que tuvieras por lo menos 25 en cada área. Son 4 áreas, ¿no? Sí, 4. La escritura, cómo lo abras, la comprensión y... ¿Cuál es la otra? No, es writing, speaking, listening y... Correcto. Pues yo donde tenía la traba era siempre en el hablar, porque además me ponía muy nervioso el saber que tenías 1 minuto para responder y 30 segundos para preparar tu respuesta. Odié al TOEFL toda mi vida. Ya después me arrepentí porque el otro, ¿cómo se llama? El IELTS, ¿no? El IELTS. O sea, ahí sí te permite tener una conversación presencial con alguien. Yo creo, o sea, si pudiera regresar el tiempo, yo hubiera hecho el IELTS por esa ventaja. La única ventaja que yo le veo es que puedes platicar con alguien y al menos es mucho menos intimidante para mí que hacerlo en una máquina con un tiempo límite. En fin, el punto es que nunca di el puntaje y siempre me quedaba 24 puntos, 23 puntos, y aunque tenía arriba de 100, porque sí alcancé 110, 115, o sea, el tema del speaking siempre me falló. Total que, al final de cuentas, les escribí a los de Harvard. Eso es algo además muy padre, que yo sí les recomiendo hacer. Las universidades gringas
si ustedes les escriben y les hacen preguntas muy específicas respecto a su postulación, sí se lo toman muy en serio y tienen a personas de tiempo completo que les brindan una gran atención. Entonces, les responden y se tardan 2, 3 días, pero siempre les responden. Y me respondieron diciéndome que en efecto era un requisito y que no había forma en que consideraran mi postulación si no lo daba. Y entonces me fui a las otras maestrías. Dije, bueno, pues voy a ver qué más puedo pescar en Harvard. Y había esta maestría que es el MPA, en donde ciertamente, dice Alejandro, es para personas pues más adultas. El promedio de edad es de 30 años. Son personas con mayor trayectoria profesional y que comúnmente tienen una maestría ya realizada. Y ahí el requisito decía, se recomienda altamente tener por lo menos 25 puntos en cada área, pero no es obligatorio. Y eso hizo toda la diferencia para que yo pudiera postular a la Kennedy School, porque justo tenía 23, 24 en speaking, postulé al MPA y fue muy curioso porque además pues, yo sí tengo bastante baja aversión al riesgo. Y entonces yo decía, bueno, si no me aceptan en alguna de estas universidades, quiero por lo menos tener algo, ¿no? Y empecé a estudiar en México un posgrado. No lo concluí, pero al menos me permitió tener el otro requisito de acceso al MPA, que era tener por lo menos estudios en habilidades cuantitativas. Entonces, era una de dos. O tenías estudios a nivel posgrado, no necesariamente la maestría completa, pero sí por lo menos estudios que yo pude comprobar a partir de mi tira de materias, o tener una maestría ya hecha. Entonces, es bien importante que vayan a estas letras chiquitas de cuáles son estos requisitos de acceso, porque puede ser que tengan todo y que tengan un excelente perfil, pero si no cumplen exactamente conforme, o sea, con lo que ellos quieren, pues simplemente no pueden postular, ¿no? Eso justamente digo, como para resumir un poquito, creo que es importante que en los exámenes estandarizados, que es el examen de inglés y en este caso, pues el GRE, que es el que piden en la Harvard Kennedy School, pues sí cumplan al menos un mínimo de puntaje, que es lo que indican las páginas, y ya de ahí, digamos, se vuelve más relevante el tema de las cartas de recomendación, el tema de los ensayos, pero digamos, el mínimo es válido. Un poquito resolviendo una duda en cuanto al TOEFL y el IELTS, me parece que todos los programas en la Kennedy, por lo menos, en la Kennedy no recuerdo en los demás, te toman los dos. Pero por lo regular las escuelas de Estados Unidos como que tienen más confianza en el TOEFL y en las escuelas de Reino Unido más confianza en el IELTS, digamos, porque, digamos, la gente que elabora el IELTS es gente británica y la gente que elabora el TOEFL es gente de Estados Unidos, entonces por eso uno el otro, pero los dos los puedes usar. Entonces, me gustaría como un poquito también respondiendo a las preguntas. Ya contestamos lo de los exámenes estandarizados, digamos, les tomó algunos meses prepararlos, llegar al puntaje que a los mínimos requeridos, y entonces llega el tema también de preparar los ensayos y las cartas de recomendación. Bueno, Por lo que... algo previo, Gio, Sí. que creo que nosotros que lo hemos mencionado, pero no necesariamente todo el mundo está familiarizado con esto, es representado en los tres, están los tres programas que son posibles en la Kennedy School. El primer programa es el MPP, que es el Master in Public Policy. Lo que digamos, es un programa semi-estructurado en lo cual la mitad del año ellos te dan las materias y el segundo año tú haces lo que tú quieras en función de como tú lo pienses. Ese está pensado en primer ingreso, en primera maestría. El segundo programa es el MPA, que es el que tiene José Luis. Le devuelvo el favor a José Luis, yo al revés, yo quería aplicar al MPA. Pero los requisitos del MPA es que requieres cursos nivel maestría o nivel graduate school en el core del MPP, que es estadística, economía, ética y creo que management o liderazgo, una cosa así. Entonces entiendo, por ejemplo, que José Luis pudo aplicar al MPA porque estabas tomando otra maestría, José Luis, creo, ¿no? En el CIDE. Estaba tomando otra maestría, entonces pudo acreditar que él ya tenía por lo menos un par de cursos en el core del MPP, que es el Master in Public Policy, y por lo tanto podía aplicar al MPA. Pero digamos, el MPA se alineaba, por ejemplo, un poco más con mi perfil, tanto por edad como por expectativas del programa. Y la tercera maestría es la de Gio.
Gio tiene uno que se llama MPA-ID, que es el Master in Public Administration and International Development. Que la diferencia de los otros, los MPP y los MPA están muy mezclados, porque básicamente son las mismas clases. Pero los MPA-ID son como una secta, viven en un hoyo, y nada más platican entre ellos. Y son gente muy enfocada en desarrollo, son gente muy enfocada después en doctorados en economía. Las clases son muy distintas, las clases del MPA y MPP son muy prácticas, lo llaman ellos como un professional school, como enfocado a enseñarte a operar, digamos. Y entiendo que el MPA-ID es un poco más de análisis. Entonces, digamos, una vez que ya hiciste el GRE, una vez que ya aplicaste, tuviste el TOEFL y lo que tú quieras, la segunda etapa, para mí por lo menos, es determinar cuál de estos programas se alinea más con tu perfil. Pueden ver más detalles en la página de la Kennedy School, pero el problema es que la descripción de los programas es muy escueta. Entonces, realmente no sabes muy bien qué es lo que te va a tocar hasta que ya estás aquí. Pero básicamente las diferencias son esas. MPA es súper flexible. MPP es medio flexible, mitad y mitad. Y MPA-ID entiendo que es un poco más rígido, ¿no, Gio? Sí. Y bueno, sí, básicamente lo que explicó Alex, pero me gustaría, digamos, por un poquito por el tema de tiempo, sí me gustaría ver lo del tema de las cartas de recomendación y el tema de los ensayos. ¿Cómo fue para ustedes esa experiencia y cuál fue un poquito la estrategia que utilizaron para que sus ensayos fueran interesantes y para que sus cartas de recomendación pues sí destacaran muchísimo de lo que... Digo, José Luis ya platicaba un poquito del tema de que te escriba cartas a alguien que te conoce. En tu tema, Alex, ¿cómo fue esta etapa? Pues exactamente lo mismo que dice José Luis. Creo que lo fundamental es no buscar la carta más impresionante que puedas conseguir, digamos. O sea, si tú eres mexicano y consigues la carta del presidente de México, pues bien por ti. Pero digamos, a Harvard no lo vas a impresionar con el presidente de México porque le pueden llegar cartas del presidente de todo el mundo, pues. Lo relevante es cómo te ayuda la carta a contar una historia de ti. Uno. Dos, que la carta se relacione contigo. Es decir, alguien que tenga una relación inmediata contigo que pueda hablar de ti y completar un retrato de tu vida profesional. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue un poco complicado porque yo no tuve distintos jefes. Entonces, yo durante mi carrera profesional en México estuve básicamente con dos jefes y te piden 3 cartas. Entonces, lo que yo terminé haciendo es, le pedí la primera carta a mi primer jefe, le pedí mi segunda carta a mi segundo jefe y mi tercera carta al jefe de mi jefe. Entonces, pues, digamos, ahí es un poco, las cartas de recomendación tienen que darte un retrato que se complemente con tus ensayos y con tu CV. Lo que tú tienes que hacer es contar una historia de lo que quieres hacer, digamos. No basta ser buen alumno, no basta decir, yo siempre he estado en las mejores escuelas y por lo tanto quiero ir a Harvard. Tienes que decir por qué quieres ir a Harvard, qué vas a hacer, cuál es tu plan y cómo se alinea eso con tu carrera profesional. Entonces, digamos, si tú dices que quieres hablar por la unificación, que quieres trabajar en la unificación latinoamericana, pero toda tu carrera te la has pasado trabajando en la Bolsa Mexicana de Valores, pues no hace mucho sentido, pues. Pero digamos, si tú articulas una historia en la cual, por ejemplo, en mi caso era, yo tenía una historia de servicio público, una historia de reformar, digamos, la interacción con usuarios en México, en los lugares donde yo estaba trabajando, y lo enfoqué precisamente en que yo lo que quería venir a Harvard a hacer era aprender Behavioral Science. Y aprender Behavioral Science para poder pulir servicios públicos y eso facilitarle la vida a las personas. Entonces, digamos, eso se complementa un poco con lo que dice José Luis, de que necesitas, además de que necesitas un retrato fiel de tu desarrollo profesional, necesitas tener también la confianza para decirle a tu recomendador, oye, necesito que hables de esto, de esto y de esto y de esto, porque mi otro recomendador ya habló de esto, de esto y de esto y de esto. Exacto. Entonces, digamos, te tienes que acordar que el MPP, la gente de las universidades no te conoce. Entonces, el único punto en el cual le puedes llegar son estos, digamos, 4 o 5 documentos en los cuales estás contando una historia.
Pero es complicado porque tu historia la estás contando en medio de 10,000 otras aplicaciones y en un formato que no típicamente es amigable para una historia, ¿sí? Entonces, pues sí, y es un pedo. Perdón para los... Buenísimo. En el tema de las cartas de recomendación, sí, básicamente tú mandas el correo de tu recomendador y entonces él tiene que subir la carta. O sea, digamos, tú no tienes acceso, en teoría no deberías tener acceso a la lectura de las cartas de recomendación porque es una cosa que hace directamente tu recomendador. En la práctica, pues en realidad hay veces que tú también pues juegas un poquito a escribir alguna carta y ya tu recomendador la checa, le mete cambios, pero digamos, en teoría es directamente el recomendador el quien hace la, la, la el que manda la carta de recomendación. Digamos, entonces con esto cerramos la parte del proceso que les tomó a Alex y a José Luis. Digo, salvo que José Luis ahorita quiera agregar algo rápidamente, pero básicamente es un proceso que les tomó meses. En septiembre es cuando abre el sistema. Para septiembre, digamos, ya tienes que haber tenido mínimo tus exámenes estandarizados, que eso te toma entre, no sé, a mí, por ejemplo, me tomó 4 meses preparar el GRE, por lo que entiendo a José Luis le tomó un poco más. El TOEFL también te tomó quizás un par de meses prepararlo, pero hacia septiembre ya tienes que tener mínimo estos exámenes, el puntaje requerido mínimo para entrar, no es el gran determinante, pero sí es importante tener los mínimos que te piden. Y entonces ya preparas hacia septiembre, quizás un poquito antes, empiezas a preparar los ensayos, empiezas a platicar con tus recomendadores para que hacia septiembre ya, digamos, el proceso dura de septiembre a diciembre el sistema, siendo diciembre el deadline para que tú puedas subir los documentos. Quizás, como comentaba José Luis, en otras universidades se extiende hacia enero, quizás otras un poquito hacia noviembre, pero digamos, es más o menos un proceso de 4 o 5 meses el que te toma pues preparar la aplicación y subirla. Entonces, en su caso, Alex y José Luis, una vez que mandaron los documentos, cumplieron con los requisitos, les llega la carta de admisión de Harvard que están aceptados. ¿Cómo fue el tema de financiamiento? José Luis ya platicó un poco el tema de Fulbright, pero digamos, Fulbright no es beca completa. ¿Cómo fue, José Luis, que tú complementaste? Más o menos, ¿cuánto cuesta el programa y cuáles fueron tus fuentes de financiamiento? Lo mismo contigo, Alex, más o menos, ¿cuánto fue lo que tuviste que pagar por los 2 años y cuáles fueron tus fuentes de financiamiento principales? No sé si José Luis quiere decir algo. Si quieres, empieza tú, Alex. Mi fuente de financiamiento, en ese momento el gobierno mexicano tenía una beca para servidores públicos. Entonces, digamos, a mí me dio la mitad de mi financiamiento esa beca de servidores públicos y además pedí el crédito del Banco de México, que para los mexicanos pues es el que se llama FIDER, creo, Gio. Y y además, y por lo demás con ahorros, cabrón. O sea, Más o menos, ¿en cuánto salió el programa, el MPP? Pues son, ¿qué? De tuition son como $50,000 al año, más o menos. Más vivir en Boston, cabrón, que pues es Es carísimo. una lanita, sí. Más o menos, José Luis, no sé si tengas un comentario al respecto. Pues Fulbright me pagó la mitad. Harvard me cubrió con una beca igual del 50% mi tuition y pedí el financiamiento de FIDER para mis costos de vida. Que digámoslo, los préstamos que te dan tanto Harvard, las universidades, como bancos externos a estudiantes que se van a pues, estudiar un posgrado en Estados Unidos, por lo regular tienen tasas muy bajas, ¿no? Son además pagos, o bueno, préstamos a muy largo plazo, a 5 o 10 años, entonces, en ese sentido, creo que el financiamiento pues no es como tan limitante, ¿no? Tan crucial como para que decías. Yo por lo menos no he conocido a alguien que lo hayan aceptado a Harvard y No. se haya tenido que decir que no por un tema de financiamiento. Mira, yo lo que siempre le digo a la gente es pero tan caro, que salvo que seas muy rico, todo el mundo tiene el mismo problema. Entonces, digamos, es tan grande el problema que ni te preocupes. Porque, digamos,
todo mundo lo tiene que hacer y todo mundo tiene que buscar distintas fuentes de financiamiento y todo mundo tiene que aplicar a esta beca, a la otra, al crédito y te vienes echando toda la carne al asador, pues, o sea, preocúpate por etapas, preocúpate por primeros pasos, preocúpate, como dice José Luis, por, digamos, metas intermedias, pero que no te agobie el tema del dinero, porque el tema del dinero es tanto que pues, ni siquiera tiene sentido agobiarse. Ok, José Luis, ¿quisieras complementar algo? Creo que además sí se vuelve algo de último momento, un problema de último momento porque si justo amplían un poco su panorama y no solamente, bueno, nosotros queremos que postulen a Harvard, claramente, y que entren a Harvard, pero creo que el tener otras oportunidades al menos te permite tomar la mejor decisión que se ajuste a ti en el momento. A mí me daba mucha tranquilidad saber que había entrado a otras universidades y que tenía otros, o sea, por ejemplo, la Universidad de Princeton, cuando tú entras en la Woodrow Wilson School, te dan beca completa de tuition. Entonces, el saber que tenía otras oportunidades, como que me daba menos estrés a mí. Y entonces, cuando Harvard me había aceptado, pero todavía no sabía si iba a tener beca por parte de Harvard o no, yo sabía ya que tenía otras opciones, ¿no? Y al menos sabía como que mi decisión era un poco más racional porque sabía, yo estaría dispuesto a entrar a Harvard siempre y cuando al menos me apoyaran con esto, ¿no? Y hay personas, yo no lo hice, pero sí sé de personas que incluso son mucho más estratégicas y negocian con las universidades y les mandan correos y les dicen, bien, tengo yo las cartas de aceptación de tales otras universidades, me están ofreciendo esto, ¿qué puedes hacer tú para mejorar las condiciones en las que yo pueda entrar a tu universidad? Y al menos en mi generación, de varios compañeros de Fulbright, les mejoraron la oferta que ellos tenían inicial de beca. Entonces, sí creo que vale la pena eso. O sea, aun cuando Harvard sea su objetivo principal y aun cuando hagan todo en tema de los requisitos que necesitan, tengan otras opciones, porque eso incluso les permite el tener una mejor estrategia de cómo quieren, en qué términos estarían dispuestos a entrar a Harvard. ¿A cuáles aplicaron ustedes? Bueno, yo postulé a Princeton, a Columbia, Chicago, Yale y Harvard. Sí. Que digamos, son las más reconocidas en políticas públicas, digamos, esas maestrías, en Estados Unidos por lo menos. Sí. ¿Tú a cuáles aplicaste, Gio? Yo la verdad pensaba irme a Reino Unido. Estados Unidos, mi única opción fue a Harvard y pues pegó, pero yo iba más como para Reino Unido, sí. Yo apliqué a Chicago, yo apliqué a Columbia, yo apliqué a Kennedy y apliqué a una que se llama Fletcher, que está en Boston. Y la única que no me dio un varo fue Kennedy. O sea, pero digamos, concluyendo un poco el tema del financiamiento para entrar a lo siguiente, es el tema de financiamiento es lo menos un poco concluyendo lo que dice Alex y José Luis, el tema del financiamiento es lo que menos les tiene que preocupar, eso es preocuparse ya cuando tienen su carta de aceptación y ya cuando tienen una carta de aceptación de una de estas escuelas, no tengan la menor duda que en cualquier lugar donde vayan a pedir financiamiento, su postulación va a ser la primera que se revisa. Entonces, ya sea tanto en organizaciones nacionales, ya sea como la misma escuela que les dé el financiamiento, también hay organizaciones internacionales, yo sé de compañeros que con becas del Banco Mundial se fueron a estudiar, incluso el banco de Harvard te da dinero. Entonces, digamos, ya una vez que tienen una de estas cartas, hay como muchísimas opciones para poder pedir financiamiento. Y si al final del día el tema del financiamiento les sigue faltando y demás, y tienen que pedir un préstamo en un banco comercial, creo que igual lo vale. O sea, salir con un degree de Harvard te permite también tener muchísimas oportunidades laborales que también pues, lo pagan, ¿no? Entonces, digamos, Harvard, al final... por lo menos, Gio, te da de entrada a todo mundo el que entra, solo por el hecho de entrar, tienes derecho a pedir por lo menos $15,000 en el banco de Harvard, por lo menos. Entonces, digamos, aterrizando ya tienes un crédito de $15,000. Exacto. Entonces, pues buenísimo. Un poquito esta etapa fue del antes de entrar a Harvard, también tomando un poquito de las preguntas de
del chat es sobre cómo fue su experiencia en Harvard. Y más que nada, me gustaría saber cómo fue su experiencia en las clases, o sea, qué tipo de dinámicas veían en sus clases y el tipo de perfiles de sus compañeros, porque existe como este mito de que cualquier persona que quiere postular a un posgrado en políticas públicas, pues tuvo que haber trabajado necesariamente en gobierno, o tuvo que haber estado metido en política o demás. Entonces, un poquito de los perfiles que ustedes veían, de cómo era la dinámica de sus clases, de qué les gustó de haber estudiado el máster en una universidad en Estados Unidos de este nivel. José Luis. Son varias las preguntas que hace Gio. Y yo, la parte que me gustaría retomar creo que sí es la de la diversidad, sin lugar a dudas. Al menos creo que Harvard sí es una institución que se preocupa mucho por tener una comunidad diversa en diferentes sentidos, en términos de nacionalidad, en términos de background profesional y en términos también de aspiraciones hacia adelante. Entonces, justo bueno, al final una de las decisiones también de por qué decidí entrar a Harvard es porque creo que le daban una importancia que no veía yo en otras escuelas de public policy al sentido de soft skills, ¿no? Temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de campañas políticas que difícilmente encontrabas en ninguna otra universidad. Y eso fue lo que me he ido especializando. Eso ha sido mi pasión y mi interés. Y creo que además fue un tema que yo aprendí en el primer semestre. O sea, varios de mis compañeros, mexicanos, latinoamericanos en general, como que ellos tenían mucho el track de convertirse en técnicos, ¿no? En una profesión tecnocrática en donde ellos iban a tener los hard skills para, para entrar en gobierno y diseñar política pública, ¿no? Y realmente también su trayectoria profesional creo yo que generaba bastante sentido y respaldaba esa aspiración, ¿no? En mi caso, yo tenía como la tentación de tomar ese camino y en el primer semestre sí metí materias de estadística, metí otra de finanzas públicas, de las cuales no me arrepiento, me costaron bastante trabajo, pero las disfruté muchísimo. Y esa es otra cosa además muy padre, que incluso materias como estadística te la enseñan, pero en la forma más práctica posible. No el curso que yo tomé, que además sí era bastante básico, no les interesaba tanto que fueras súper metódico y que tuvieras el dato preciso, sino entender tu razonamiento de por qué ese dato tenía una importancia y bajo qué contexto contribuía a tomar una decisión de política pública. Entonces, es esa forma de enseñar con un sentido mucho más ligado a la práctica. Creo que además Harvard se especializa mucho en sus estudios de caso. Muchas de las materias que enseñan en la Kennedy School son a partir de experiencias previas, ¿no? De tomadores de decisiones que tuvieron un reto y supieron enfrentarlo y te cuentan toda la historia a lujo de detalle, ¿no? De dónde venían, cuáles eran las herramientas que tuvieron, cómo supieron posicionarse respecto del ecosistema y eso es padre porque le da como un rostro bastante humano al tema de la hechura de política pública. Entonces yo solamente retomando mi historia, al final pues me di cuenta que tenía de dos, o hacer como un giro de mi trayectoria profesional y adelantar lo que yo no tenía y cumplir como esta aspiración perdida de hacer lo que hubiera hecho si hubiera entrado en un MPP, o más bien aprovechar las grandes ventajas que me ofrecía el MPA, que era poder tomar cualquier materia que yo quisiera sin tener un core y además especializarme realmente en lo que más me apasionaba. Y al final eso fue lo que terminé haciendo. Terminé tomando bastantes materias de comunicación. Ahorita tomo una sobre Crisis Communications, que es cómo dar respuestas ante crisis que tienen que ver, no sé, desde que a un político le surge el tema de una expareja lo acusa de violencia de género, ¿no? Si tú eres un asesor político, ¿cómo das una respuesta respecto de eso? ¿Cómo tienen que responder los gobiernos frente al COVID? ¿Cómo dar una respuesta frente a una crisis que tiene una empresa, por ejemplo? Entonces, esas son materias que yo siento difícilmente
las podría encontrar incluso en escuelas élites dentro de Estados Unidos, que son muy especializadas respecto de este tipo de skills que a mí me importan adquirir y que yo sé que van a tener una gran valía en mi vida profesional. Y un último punto que quisiera retomar, que es una experiencia que Alejandro y yo compartimos, es que fuimos parte de un fellowship de innovación social que se da en Harvard. Y eso también para mí ha sido una de las más grandes oportunidades que me ha dado estar acá, que yo les recomendaría ver justo el tema de los fellowships. En varias otras universidades hay fellowships y en Harvard hay varias. A mí este de innovación social es padrísimo porque es como un proyecto de incubación en donde tú llegas con una idea y realmente te dan toda la infraestructura de Harvard para que avances tu proyecto. En Harvard hay, se les llama Innovation Labs, que es un espacio como tipo cowork en donde tienen desde instrumentos casi de robótica para que desarrolles tienen impresoras 3D, tienen ¿cómo se les llama? Estas cabinas de grabación. O sea, tienen todo para que tú puedas desarrollar desde un proyecto de, qué sé yo, alguna prótesis hasta un proyecto como el nuestro que tenemos de organización cívica, ¿no? Entonces, esa capacidad que tengas a profesores de tiempo completo que te den retroalimentación, que te enseñen a hacer un pitch y una presentación oral, pero también un pitch deck hacia alguien que potencialmente pueda invertir en tu proyecto, que además trabajen contigo y talleren intensamente tu teoría de cambio, que te brinden también un apoyo emocional, que eso está sorprendido de cómo le importa a la escuela, al grado de que teníamos momentos de clases casi de yoga, en donde decían, a ver, es muy importante guardar el equilibrio entre trabajo y integridad psicoemocional. Entonces a Harvard le importa mucho. Hay de hecho algunos clubes de mental health, en donde si tú sientes problemas o estrés, tienen también psicólogos que están ahí a tu disposición. Y creo que es súper padre, o sea, sentir que la escuela realmente está contigo en tu proceso de desarrollo y que lo ven como algo bastante integral. Que yo creo que eso, para ser sincero, es una gran diferencia, incluso respecto de varias universidades élites en México, en donde creo yo que hay casi una psicología de terror, ¿no? De saca la mejor calificación y estudia, léete todos estos libros y hay como una obsesión de sobrecargar la carga académica y hay poco interés en desarrollar todo este tipo de habilidades para la vida que al final son decisivas en tu trayectoria profesional. Digamos, un poco también complementando lo de José Luis, digo, y ya ahorita Alex hablará un poco de su experiencia en el MPP, es que el programa del MBA de 2 años que estudió José Luis, pues también te da un poco más de libertad en cuanto a que tú desde el inicio, desde que entras a la Kennedy, puedes tomar, como que tienes muchísima libertad de tomar lo que quieras. Creo que nada más como que tienes que tomar materias enfocadas a un campo, pero no, digamos, no tienes cursos core que llevan todos tus compañeros, contrario al MPP y al MPID, donde sí, digamos, el primer año tienes que tomar cursos obligatorios. En el MPA de José Luis, desde el inicio creo que tienes libertad para eso, no llevas un core de cursos. Pues en mi caso, mi experiencia, como bien dice Gio, son 2 años. Un año es relativamente rígido, puedes llevar una optativa cada semestre y el resto son materias obligatorias, que básicamente son estadística, economía, unos temas ahí de management, análisis, econometría y unas cosas como de números, y el segundo año tú haces lo que quieras. Respecto al perfil de la gente, yo tengo una cita que a José Luis le da mucha risa y que me encanta siempre decir del tema de Harvard. Y que dicen que el mejor beneficio de tener un título de Harvard es que ya no te impresionas con cualquier persona que tiene un título de Harvard. Entonces, digamos, a lo que voy un poco con esto es que te la tienes que creer. Entonces, digamos, si tú estás aplicando y estás entrando a Harvard es por algo, pues. Y sí hay gente muy lista, pero tú
también tienes que entender que tú traes algo a la mesa y que tú estás ahí porque traes un proyecto, traes una idea o traes algún como impulso que te hace destacar y aportar algo al programa. Y eso es básicamente como lo que yo diría que sería como, no quiero decir consejo, pero sí mi principal énfasis de toda esta plática. Como el que tú tengas una idea, tengas una historia, tengas un punto que quieras impulsar a través de tu postulación. O sea, tienes que llevar algo, por ejemplo. José Luis mencionaba este tema de las fellowships. Entonces, por ejemplo, a mí Harvard no me dio un quinto para tuition, pero lo que sí es que me aceptó en un programa especial que se llama la Chang Fellowship, que es justamente para lo que llaman ellos Social Innovation, que es como buscar soluciones originales para problemas como atípicos. Entonces yo traía el tema de Behavioral Science y yo traía el tema de cómo rediseñar servicios públicos. Entonces, en adición a mis clases, me daban clases especiales y además me dieron una bolsa de dinero al final de, o no literal una bolsa de dinero, pero digamos un presupuesto al final con el cual yo, después de la graduación, desarrollé un proyecto de innovación pública saliendo de la universidad. Entonces, digamos, creo que las experiencias son muy distintas en función de lo que tú mismo traigas. No creo que nadie se deba preocupar por estar intimidado en clases de Harvard, porque, digamos, nuevamente voy con el mismo tema del GRE. Hay gente muy lista en Harvard, muy lista, pero nadie es listo en todo, nadie. Y típicamente un programa una escuela tan flexible como la Kennedy School es alguien que mete gente a programas que son precisamente flexibles en este sentido. Entonces, nuevamente, el que es una pistola para escribir, no sabe sumar. Y el que sabe sumar, no sabe escribir. Entonces, digamos, hay muchas oportunidades como para colaborar y crear sinergias con gente que, pues, de otra manera no estaría relacionada, ¿no? Incluso José Luis y yo, pues como ven, José Luis y yo tenemos un perfil muy distinto. O sea, José Luis viene de un contexto de movimientos políticos y yo vengo de un contexto de servicio público. Cuando José Luis hablaba de estos perfiles de aspiración tecnocrática, pues se refiere a mí. Y cuando hablaba de estas universidades en las cuales solo tienen requerimientos académicos y no te forman como personas, también se refiere a mí. Se refiere a mi universidad del ITAM, que es típicamente la formación que te dan. Pero lo padre de la Kennedy School es justamente la intersección entre todos estos perfiles, pues. Entonces, digamos, José Luis y yo, al final del día, formamos parte de la misma fellowship, y José Luis y yo tenemos un proyecto, junto con Gio también, en el cual lo que queremos hacer es entrenar a chavos universitarios y como transmitirles estos conocimientos como de política pública y de organización para resolver problemas públicos en la Ciudad de México. Entonces, digamos, pues es básicamente, yo les diría que el 40% de su experiencia en Harvard es como crear estas sinergias y tener estas actividades como extracurriculares que no necesariamente se atan como a tu carga de cursos, pero que te permiten hacer cosas súper padres, pues. Sí. Yo creo que, resumiendo un poco de lo que comentaba José Luis y Alex, bueno, el tema del MIT, sí, pues, o sea, como estudiante de Harvard puedes registrar clases en MIT sin ningún problema, es tal cual, te metes al sistema y tienes no solo También puedes. MIT, también puedes en Boston, como en todas las universidades ahí puedes. También están los Joint Degrees, que vamos a hacer un webinar específico para eso, donde con 3 años puedes terminar con 2 maestrías, no solamente de Harvard, sino de alguna otra universidad. Con respecto a la Kennedy, yo sí creo que lo que destaca muchísimo de la Kennedy es como la habilidad de pensar, o sea, te enseñan como a pensar, no tanto como a aprender, o sea, sí ves cosas de conceptos y demás, pero un poco lo que decía José Luis, te enseñan como a pensar, a analizar los problemas de una forma como más formal, como más meterle quizás un poco de técnica a tu pensamiento, un poco de orden. También creo que otra de las cosas muy interesantes que decía José Luis y también decía Alex, que en esta diversidad de gente, pues también como que te enseñas, te autoenseñas a tratar de trabajar en equipo, a entender, a tratar de negociar, como estas soft skills también se vuelven muy relevantes en estos salones de clases, donde muchas de las clases son discutiendo un caso, platicando en equipos, diseñando soluciones. Entonces también esta parte no solamente técnica, sino también de las soft skills, creo que también priorizan muchísimo las escuelas de policy. Bueno, en mi experiencia personal,
yo sentía a la Kennedy como un hoyo express, ¿no? O sea, que siempre estaba en movimiento, siempre había algo que hacer. Por la mañana tomabas clases, después a la 1 de la tarde te ibas al comedor y platicabas con gente de todos los países, después a las 3 de la tarde ibas a un congreso donde Malala iba y te inspiraba sobre la paz mundial, y después por la noche iba, no sé, un senador del Congreso estadounidense donde veías temas de política, y luego por la noche ibas a una fiesta temática con tus compañeros de India. O sea, como que siempre había algo que hacer y no solamente era como estudiar, como esta idea, a diferencia quizás de un doctorado, a diferencia de programas más técnicos, creo que una escuela de policy prioriza eso también, que no solamente es estudiar por estudiar, sino también está otra parte que te complementa, digamos, como el próximo líder que quieres ser. Entonces, la parte de soft skills, la parte de networking, la parte de trabajar en equipos, de platicar con gente, también lo priorizan muchísimo. Pues no sé si quieran agregar un poquito algo más en cuanto a su experiencia de Harvard o quizás pasar ya a lo siguiente. Yo, de cierre nada más, lo peor de Harvard es la comida. La comida es Exacto. asquerosa, toda, toda, En toda, Estados toda. Unidos, ¿no? No Bueno, no, solamente en Harvard. bueno, depende, pero digamos, Boston es particularmente mala. Entonces vénganse preparados, como tráiganse sus chiles. Quizás eso valdría la pena platicar un poquito sobre los retos que enfrentaron estando en el máster. Sí, Eh, o sea, tú dices la comida, Alex, fue una cosa que te... digamos, yo me quedé un rato más después de la maestría y yo al día de hoy sigo sufriendo por la comida. La comida es fatal. Y el Fatal. frío también, ¿no? Pues el frío a mí no me molesta, pero digamos, sí hay mucha, sí es un tema. O sea, la temperatura y más para los, por lo menos los mexicanos que estamos acostumbrados a, pues, a cierta estabilidad de Sí. temperatura, ¿no? Los latinos la sufrimos mucho. José Luis, ¿alguno de tus retos en la maestría? Eh, el, yo creo que los trámites en general, creo yo, el pasarte a un contexto además profesional, en la UNAM son bastante relajados en todos los aspectos. Y el saber que aquí, por ejemplo, si te mandan un correo, esperan que le respondas el correo el mismo día, que te mandan un montón de formularios para dar retroalimentación a los profesores. Que yo al principio decía, qué pinche hueva el estar ahí diciéndoles que me gustó y que no me gustó de la clase, porque tienen uno a mitad de curso y otro a final de curso y otro para el teacher assistant. Pero, o sea, te das cuenta que es parte de una cultura, ¿no? Es una cultura en donde les importa mucho estar mejorando constantemente, el tomar en cuenta diferentes perspectivas. Entonces, hay un punto donde ya lo asimilas y aprendes a reaccionar, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que me costó trabajo incluso aprender cómo adaptarla en mi teléfono son los appointments que te daban y Alejandro me enseñó cómo hacer para que se descargaran en mi iPhone y ya cuando alguien me ponía una cita y me la enviaba desde mi correo, pasaba ya a mi iPhone y ya la tenía registrada ya. Y la gente sí lo hace, o sea, se lo toma muy en serio de que todos los días ve su teléfono y ve cuáles son los deadlines que tiene, las reuniones con profesores o de equipos de trabajo. Y me costó mi trabajo, siendo muy sinceros. O sea, tanto en la vida de partidos políticos y del Congreso como en la UNAM, era un tema bastante relajado en donde sí sabías que tenías que sacar la chamba, pero la gente como que era muy flexible, ¿no? Y acá creo que sí hay mucha mayor seriedad en los compromisos que tú decides hacer con alguien. En mi Entonces, caso, en mi caso rápidamente fue el tema del inglés. Yo me fui con el mínimo de inglés y sí llegar a Estados Unidos, donde, digamos, siempre estuve expuesto al inglés pues, de México, o sea, que platicas con un mexicano y hablas en inglés con él y el acento es muy mexicano. Pero llegar a Estados Unidos y platicar con un chino que no sabe pronunciar vocales, pues sí, de repente pues me movía el tapete, o de repente ir al supermercado y no saber cómo decir, no sé, me puede una lata de, no sé, de algo, ¿no? O sea, de algo que no estás como familiarizado, creo que también es un tema que por lo menos a mí me afectó al inicio, no tener como muy bien el inglés,
Y para las personas que tienen como este problema también, que no han estado muy expuestos al tema del inglés, pues sí les digo que tampoco crean que es una súper limitante. Algunas personas me preguntan si tienes que llegar con un inglés súper desarrollado y habiendo sido, o sea, platicar como nativo prácticamente. Y creo que en ese sentido son muy tolerantes, por lo menos fue en mi caso. Entienden que el inglés no es tu idioma principal, y en ese sentido, pues, aunque de repente puedas decir cosas que no se entiendan, ellos son muy tolerantes en ese sentido. Entonces, nada más Y creo que Ajá. los latinos no somos los peores, pues, o sea, Sí, sí, en sí. general, o sea, los chinos no saben ni dónde están, pues, o sea, Exacto. entonces ni Sí, se pero son agobian. tolerantes, digamos. Entonces, que eso tampoco sea una limitante. Y bueno, ya para cerrar, un poquito también descargando las preguntas que vienen en el chat, es después de Harvard, bueno, José Luis va terminando la maestría. Alex, tú ya tienes un par de años que terminaste la maestría. ¿Cómo les ha ayudado el haber estudiado su MPA en el caso de José Luis, su MPP en el caso de Alex, para sus planes futuros? Un poquito que hablen de eso. ¿Quieres empezar, No, José? empieza tú y yo termino con lo de acción colectiva. Órale. Pues en mi caso, digo, lo ponía un poco ahí en el chat y preguntaban si, digamos, si era un plus tener un título de Harvard para como las aspiraciones profesionales. Y yo lo que les digo es que sí, pero es un poquito más complicado que eso, porque, digamos, si tú te aventaste todo este proceso como de formación y de aplicación y de formar como un plan de vida a partir del cual Harvard o la universidad que quieran te va, digamos, a ayudar, pues llega un punto en el que te la crees. Entonces, digamos, no nada más se vuelve un tema como de todo este bullshit alrededor de la aplicación, sino que realmente tu plan de vida se transforma. Entonces, digamos, no es como que regreses a tu país o que empieces a buscar trabajo, nada más con, soy el mismo de siempre, pero ahora tengo un bullet point más en mi CV, sino que al final del día, si la maestría sirvió de algo, también tus objetivos cambian y también tu visión cambia. Entonces, digamos, adquieres una perspectiva distinta, tus objetivos cambian. Entonces, sí, efectivamente, te abre un montón de puertas. Esa es la respuesta fácil, pues. O sea, simplemente tener un correo de Harvard te hace que te responda un montón de gente. Te hace interesante, ¿no? Te hace interesante, digamos. Exacto. Por lo menos una respuesta te gana. Te gana. Que no es todo, pero es algo. Pero también yo les diría que lo más relevante es que Harvard te muestra un montón de otras rutas que quizá tú no tenías visualizadas. Y eso es justamente gran parte del valor de esto. No solo tú regresar a la chamba en la que ya estabas y decir, bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo que antes, pero con un título de Harvard, sino tener una visión distinta que te ayude a, digamos, a regresar al punto en el que estabas, pero con un montón de retos por delante. Te regresas a la posición o a tu país, pero con una visión de, pues de que tienes todo el futuro por delante y un montón de cosas por hacer, ¿no? Esa es por lo menos mi perspectiva. Sí, yo ahorita estoy en mi último semestre. Si todo sale bien, me estaré graduando el 27 de mayo y pues con varios retos hacia adelante. Yo está en el mismo fellowship que Alejandro, entonces ahí he desarrollado un proyecto junto con Alex y con Gio que se llama Acción Colectiva. Les voy a compartir incluso el link. Y bueno, Acción Colectiva, de lo que se trata, que bien comentaba Alejandro, es de poder apoyar a jóvenes a que desarrollen proyectos de impacto público a nivel local. Entonces nos interesa mucho que personas que tienen sobre todo esta dirección por querer mejorar las condiciones de su entorno, darles cierta estructura, ¿no? Darles un modelo de acción en donde puedan ellos idear una solución, diseñarla e implementarla. Y creo que lo innovador además es que sean soluciones que crucen por lo político, que crucen a partir de la exigencia de derechos y de transformar no solamente el entorno inmediato, sino también tener una implicación en cómo las instituciones
funcionan y la relación de poder existente. Entonces, por ponerles un ejemplo muy simple, tuvimos una versión de verano, este verano pasado, capacitamos a 50 jóvenes, la mayoría de ellos de la Ciudad de México, de nivel licenciatura, y un proyecto, por ejemplo, tenía que ver con el tema de acoso sexual en una universidad. La chica desarrolló todo un diagnóstico y propuso el instaurar una unidad de género dentro de su universidad, organizó a sus compañeros y compañeras, desarrollaron como una petición hacia el director de su facultad y además generaron la presión necesaria, tanto mediática como de movilización, para que eso se lograra materializar. Así como ese tipo de iniciativas, hay otras ligadas a temas de medio ambiente, recuperación de espacio público, seguridad, y eso es en lo que actualmente estoy yo trabajando junto con Alex y Gio, y en lo que me gustaría seguir desarrollando. Yo regreso a México en un par de semanas y queremos lanzar otra convocatoria, pero ahora buscando motivar a que las personas den respuestas también a nivel local respecto del tema del COVID, que ahorita, como todos ustedes saben, pues es la prioridad y la mayor urgencia. Entonces, afortunadamente, recibimos un financiamiento del National Endowment for Democracy. Harvard nos financia también parte de nuestro proyecto, y a partir de eso lo que vamos a hacer es reclutar a jóvenes que tengan ideas y que requieran justo de esta infraestructura para poder hacer que evolucionen. Entonces, en eso vamos a estar. La convocatoria, de hecho, va a salir igual en un par de semanas. Y bueno, pues vamos a pedirle a Gio que nos ayude para que a sus correos les hagamos llegar también la invitación, y si alguno de ustedes quiere participar, pues para nosotros va a ser un gusto también el vincularnos de esa manera, ¿no? Y relacionándolo un poco con las aplicaciones, digamos, por lo menos mi idea con Acción Colectiva es, queremos, como dice José Luis, juntar a estos jóvenes como universitarios y ayudarlos a hacer iniciativas de impacto público en sus comunidades. Y por lo menos para mí, Acción Colectiva va a ser eventualmente como un canal, como una tubería a partir de la cual también podemos impulsar perfiles a universidades americanas. Entonces, para mí, por lo menos, si quisieran una carta de recomendación para aplicaciones y demás, métanse a Acción Colectiva, y yo a las personas que están graduadas de Acción Colectiva, gustoso, les doy una carta de recomendación. A mí, José Luis, y creo que yo también. Entonces, si quieren, luego les paso los datos de Acción Colectiva para que estén más enterados de la iniciativa y de las propuestas que les estamos dando. Lo que sí me gustaría finalizar con esto la plática es, para una persona que viene, que acabó su licenciatura en una escuela pública, en una universidad privada, digamos, y tiene, digamos, 23, 24 años y está como dudoso, tiene miedos, tiene inseguridades en cuanto a si tiene como el perfil para aplicar a estas universidades. ¿Ustedes qué les dirían a estas personas? Si el Alex Noriega de 23 años, saliendo de la licenciatura de esa escuela del ITAM, y José Luis saliendo del UNAM, ¿ustedes qué les dirían? Tres consejos muy concretos para fortalecer su perfil quizás en un par de años para que puedan aplicar. Luis. Yo primero. Espera que tú empezaras para darme tiempo. Muy concretos, muy concretos. Muy concretos. Tres cosas. Yo creo que cualquier aspiración tiene un costo. Y es bien importante tenerlo, porque es fácil hacerse ilusiones, ¿no? Y decir, ay, me gustaría entrar a Harvard, pero realmente nunca ponerse a pensar qué tiene que sacrificar uno para que eso se materialice, ¿no? Y el estar bien consciente de que cada sueño que nosotros tengamos implica trabajo, desvelos, dejar de hacer otras cosas, es fundamental para materializar lo que quieren. La segunda es una gran estima de lo que decía Alejandro, ¿no? Pensar en qué ustedes traen a la mesa. Creo que cada perfil es único y distinto, y a veces queremos ajustarnos a lo que vemos, a lo que nosotros creemos que es el perfil deseable, o lo que yo, por ejemplo, una de las cosas que me ponía a hacer mucho era ver quiénes habían entrado a Harvard y más o menos saber en qué escuelas estudiaron y qué habían hecho, y tratar como de asimilar o imitar. Y creo que en el proceso me di cuenta que eso era lo peor que podía hacer, porque más bien lo que yo tenía que entender era un gran trabajo de
introspección y de saber qué es lo que yo, hacia dónde quería avanzar y qué es lo que a mí me hacía diferente del resto, ¿no? Y eso creo que es bien importante, que ustedes tengan claridad qué es lo que ustedes traen a la mesa y qué es lo que los hace diferente. Y la tercera, porque el 3 es el número mágico, O si no yo quieres creo que, forzarlo tampoco, está bien. no, yo creo que sobre todo para la Kennedy, les importa mucho el valor público que ustedes tengan, ¿no? Hay una diversidad de perfiles enormes y claramente hay varios que estuvieron antes en el sector privado o que tienen el interés de mantenerse en la iniciativa privada, pero el dar esa otra perspectiva de decir, bueno, a mí hay un problema que me mueve, un problema que me importa, y además cómo a mí ese problema me ha afectado o por qué es que no es solamente un problema que me genera curiosidad intelectual, analítica, sino que realmente entiendo sus implicaciones en mi país, ¿no? Por ejemplo, la corrupción o algún tipo de desigualdad. O, si ustedes vieran en el fellowship que nosotros, bueno, que yo ahorita continúo, hay cada tipo de iniciativas de personas en Nueva York que están ayudando a las personas de comunidades marginadas que rentan para que los dueños de los departamentos mejoren las condiciones. Una chica de Ghana que está trabajando para que la gente tenga baños dignos. Un chico, él es de Sudáfrica, que está ayudando a transportar por drones órganos para que sea mucho más efectivo la donación de trasplantes y los coloquen en las personas que los necesitan. O sea, hay cada tipo de experiencias y de pasiones por resolver problemas públicos que creo que amerita mucho también. Ese ya no es solamente un ejercicio de introspección, sino de saber cuál es el rol que ustedes pueden jugar dentro de su sociedad y de su comunidad, que no necesita terminar siendo quiero ser el presidente y quiero cambiar todo el sistema económico, sino puede ser algo tan modesto, pero con un verdadero compromiso como quiero mejorar mi municipio, ¿no? Y creo que eso es bien importante, que demuestren también ese interés. Alex. Pues para mí simplemente enfatizarle que la gente de Harvard no son ni superhombres ni supermujeres. Es gente con una causa, uno, y es gente con determinación. Es tener disciplina para hacer las cosas y es saber por qué estás haciendo las cosas. Entonces, digamos, a mí, por ejemplo, me fue bien en calificaciones en la universidad, o sea, no excelente, pero bien. Pero en la prepa yo reprobaba todo. Entonces, digamos, tampoco es una cosa de que solo perfiles, ¿cómo decirlo? Como overachievers. No se trata de eso, se trata de tener algo por lo cual estar aquí. Ese es como el objetivo. Esa es una. Y dos, pues perdón han hecho varias preguntas en el chat, pero pues en lo que pasan ya no las hemos podido respondiendo, pero estamos a sus órdenes, tanto en el correo que pusimos ahí, como en mi caso por LinkedIn. Cualquier duda en lo que los podamos ayudar, estamos a sus órdenes. Sí, bueno, sí, en cuanto a las preguntas tratamos de desahogar la mayoría. Si de por sí quedan como dudas en cuanto a cosas más específicas, cosas particulares, con muchísimo gusto les voy a hacer llegar en nuestras redes vamos a publicar los contactos tanto de Alex como de José Luis para que para que les escriban. Y bueno, a mí me gustaría concluir primero que nada agradeciéndoles a todos ustedes que se hayan conectado. Yo sí siento que esta iniciativa, siento que en la medida en que, no sé, una persona en Perú, una persona en México, un chavo en Brasil decida, digamos, estudiar más, hacer un posgrado en el extranjero, en una de estas universidades, en cuanto decidan como prepararse más, en esa medida creo que también como sociedad mejoramos muchísimo y en estos tiempos donde estamos pues viviendo como mucha incertidumbre, donde los gobiernos sentimos que nos quedan a deber muchísimas cosas. Creo que tenemos una obligación de tratar de mejorar como personas y en la medida en que tratemos de mejorar como personas, también podremos mejorar como sociedades. Entonces, agradecerles muchísimo que se hayan conectado. Si tienen, nosotros estamos a su disposición. Si tuvieran dudas más particulares, me pueden escribir con gusto a José Luis, a Alex, en cuanto a las maestrías. Y recibir una atención más especializada. También los webinars van a seguir para tema de Fulbright, para tema de los Joint Degrees, si están interesados. Acción Colectiva también les vamos a mandar toda la información si están interesados también.
Y bueno, la idea es que esto sea el inicio de su camino a una de estas universidades. Todos, las personas que estudian o estudiaron en Harvard empezaron con esto, motivándose, ¿no? Y yo creo que a través de estos webinars, por lo menos tratar de darles eso, la inspiración para que ustedes también pues decidan emprender este viaje, que va a ser largo, que va a ser, digamos, va a implicar trabajo, pero que al final del día pues tiene sus recompensas. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente webinar.